Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad estamos aquí convocados para una clase más en la que vamos a ver la aplicación de los números de elementos, pero ahora involucrando a tres conjuntos en la solución de un determinado problema. Sin mucho preámbulo, pasemos entonces a la explicación de los ejercicios que tenemos preparados para la exposición de la clase de hoy. La pregunta uno dice, en una encuesta a 140 estudiantes de la Facultad de Tecnología acerca de sus idiomas favoritos, se obtuvieron los siguientes resultados. 62 prefieren inglés, 52 prefieren francés, 54 prefieren alemán. Además, 18 prefieren inglés y francés, 20 prefieren francés y alemán, 17 solo prefieren alemán y 8 prefieren los tres idiomas. Con esta información se puede determinar cuántos estudiantes prefieren un solo idioma, cuántos estudiantes prefieren inglés y francés pero no alemán, cuántos estudiantes prefieren inglés o francés pero no alemán, y cuántos estudiantes prefieren algún otro idioma. Muy bien. Para la solución de este problema, lo primero que vamos a hacer es, en nuestro primer paso, colocar todos los datos que a priori podamos colocar en nuestro diagrama de Venn. En este diagrama de Venn, nosotros vamos a plasmar los datos que nos han dado en el ejercicio para poder responder las consultas que tenemos en este ejercicio. Por lo tanto, lo primero que hacemos es decir de que nuestro universo es igual a 140, ya que el universo es la cantidad de estudiantes, personas que han sido entrevistadas de acuerdo a un determinado estudio, que en este caso es sobre idiomas. Muy bien. Ahora, una vez de nosotros entender de que el universo es la cantidad de estudiantes entrevistados, pasamos a colocar nuestros valores en cada una de las áreas que se forman en un diagrama de Venn, que son las que ustedes ven acá. Entonces, dibujamos un rectángulo, el universo es 140, y aquí involucramos los tres conjuntos, inglés, francés y alemán. Una vez que nosotros hacemos eso, entonces comenzamos a rellenar nuestros datos. ¿Cuáles son los datos que ya se pueden rellenar directamente en este diagrama de Venn? Las eh, intersecciones y los datos que tengan la palabra solo. Como aquí, por ejemplo, hay un dato que dice que 17 solo prefieren alemán. Entonces, ese dato es uno de los primeros que voy a colocar en mi ejercicio. Por lo tanto, esto me autoriza a mí a que yo venga al conjunto A, que representa a los que les gusta el idioma alemán, y entonces acá lo que voy a hacer yo es agarrar y colocar ese valor en esta parte. ¿Por qué lo voy a colocar en este lugar? Porque ahí están las personas que solamente le gustan el idioma alemán. Entonces ya tengo colocado mi primer dato en el ejercicio. Luego dice de que 8 prefieren los tres idiomas. Ese es otro dato que también debo colocar desde un comienzo en la solución de mi problema. Entonces, ese valor 8 lo vamos a colocar en el centro del diagrama porque en esta partecita estarían los estudiantes que les agrada los tres idiomas, el inglés, el francés y el alemán. Y entonces eso queda representado en esa zona. Una vez que nosotros tenemos estos datos ya colocados, nos vamos a continuación a leer las intersecciones. ¿Cómo sabemos que un dato corresponde a una intersección? Por la letra I o la letra E. Por ejemplo, acá dice 18 prefieren inglés y francés. Esto es una intersección por el motivo de que está la letra I. Entonces, como son 18 los que prefieren inglés y francés, yo me vengo a mi diagrama, busco inglés y francés, aquí estaría la intersección, pero como yo ya puse 8, porque la intersección del conjunto rojo con el conjunto verde son estos dos lugares, esos dos deben sumarme
18. Como yo ya tengo 8, entonces indudablemente aquí voy a tener que poner lo faltante, o sea, 10. Y de esa manera estarían los 18 estudiantes que le gusta inglés y le gusta francés. Luego dice, 20 prefieren francés y alemán. Entonces me vengo al conjunto entre el idioma francés y el alemán, que es esta parte de acá, y dice que son 20 lo que les gusta los dos idiomas. Pero como yo ya tengo 8, ¿por qué estos 8? ¿Por qué se toman en cuenta? Porque la intersección de estos dos conjuntos es este lugar y este lugar. Por lo tanto, la suma de los dos tiene que darme 20. Pero como yo ya puse 8, me estarían faltando entonces 12. Y entonces acá rellenamos con el valor ya tenido un área más calculada. Listo. Ahora, si sigo leyendo el problema, dice de que 54 prefieren alemán, 52 prefieren francés. Dentro del conjunto verde, que es el conjunto del idioma francés, deben haber 52 personas. Ocurre de que yo dentro de ese conjunto ya he puesto 10, 8 y 12. O sea, he puesto en total 18 más 12, 30 personas. Y me está diciendo que son 52. Así que para que de 30 lleguemos a 52, obviamente me estarían faltando 22 personas. Y ahí estarían los 52 estudiantes que tienen agrado por el idioma francés. ¿Correcto? ¿Qué más dice el ejercicio? Bueno, el problema dice también, ¿no es cierto?, de que hay 62 que prefieren inglés y también hay 54 que prefieren alemán, ¿no es cierto? Entonces, si vamos al conjunto A, el conjunto azul, ya sabemos de que son 54 los que les gusta alemán. Pero en ese conjunto yo ya he puesto algunos datos. Es decir, he puesto 17, he puesto 8 y he puesto 12. Pero yo sé que la suma de todas las áreas del conjunto A debe darme 54. Por lo tanto, saquemos cuenta. Tenemos 17 por un lado, 12 por el otro, 8 por el otro. O sea, tenemos 37 estudiantes ya colocados en el conjunto A, que representa el idioma alemán. Pero son 54. Por lo tanto, me estarían faltando 17 estudiantes, que obviamente debo colocarlos aquí, para tener completo los 54 que prefieren alemán. Y luego están los 62 que prefieren inglés. Vean ustedes que el conjunto rojo, que representa el idioma inglés, el total debe dar 62. ¿Cuántos ya tenemos dentro del conjunto rojo que representa el idioma inglés? Tenemos 10 por un lado, 8 por el otro, 17 por el otro. Tenemos 35 estudiantes, pero deben haber 62. Entonces, estaría faltando para llegar a 62, 27 estudiantes. Entonces, esto lo colocamos aquí y listo. Ya está mi ejercicio calculado en cuanto a rellenar el diagrama de Venn. Lo que ahora hay que hacer es sumar todos los números de adentro para ver si cuadran con el universo. Y si no cuadraran, significa de que hubieron estudiantes que no prefirieron ninguno de estos idiomas. Así que, sumando 27, más 10, más 8, más 17, más 22, más 12, más 17, eso me da 113. Por lo tanto, hay 27 estudiantes que están faltando y esos los debo colocar en cualquier parte de afuera de los círculos porque eso representa de que hubieron 27 estudiantes que me respondieron de que no prefieren ninguno de estos idiomas. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de responder
el inciso A, ¿no es cierto? Que decía, ¿cuántos estudiantes prefieren un solo idioma? La cantidad total de estudiantes que prefieren un solo idioma vendrían a ser los siguientes. Entonces aquí, un solo idioma, ¿no? Prefieren, ¿cuántos estudiantes? Bueno, sería estos 27 más estos 17 más estos 22. Entonces, sumando 27 más 17 más 22, tenemos 66 estudiantes que prefieren un solo idioma. ¿Y por qué respondemos así? Bueno, porque estos prefieren un solo idioma, que es el inglés. Estos prefieren un solo idioma, que es el alemán. Estos prefieren un solo idioma, que es el francés. En total, ¿cuántos prefieren un solo idioma? 66 estudiantes. Y ya tengo entonces respondido el inciso A. Ahora vamos a ver el inciso B. ¿Cuántos estudiantes prefieren inglés y francés, pero no alemán? Ok, queremos calcular los estudiantes que les gusta inglés y francés, pero no alemán. Bueno, de nuestro gráfico podemos decir tranquilamente lo siguiente. Los que les gusta inglés y francés son, en este caso, 18. Inglés y francés son 18. Pero si a esos 18 yo le quito alemán, o sea, le quito el conjunto azul, solo me quedarían 10. Por lo tanto, 10 estudiantes prefieren inglés y francés, pero no el idioma alemán. Listo, ya está resuelto nuestro inciso B. Luego, para el C, nos dice, ¿cuántos prefieren inglés o francés, pero no alemán? La pregunta es totalmente diferente, por lo siguiente. En la anterior consulta usamos la letra I, ahora estamos ocupando la letra O. Entonces, los resultados varían, obviamente. Inglés o francés, pero no alemán. Bueno, en este caso, el cálculo sería el siguiente. Cuando está involucrada la palabra o la letra O en la consulta, eso significa que a todo el conjunto I y a todo el conjunto F, a los dos, debo quitarle el conjunto A. O sea, el O significa a este conjunto y a este conjunto quitémosle A. Si yo le quito el conjunto A, me queda 27, 10 y 22. 27 más 10 más 22. Y eso me quedaría, en resumidas cuentas, 59 estudiantes, los cuales estarían prefiriendo los idiomas de inglés o francés, pero no el idioma alemán. Y luego está la última consulta que dice cuántos estudiantes prefieren algún otro idioma. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Eh, los estudiantes que prefieren otro idioma en cantidad, obviamente, ¿no es cierto? Aquí podemos aclarar eso, ¿no? Podemos poner la cantidad de estudiantes que prefieren otro idioma, pues serían, ¿no es cierto? Según nuestro diagrama de Venn, 27. 27 estudiantes prefieren otro idioma que no sea inglés o francés o alemán. Y listo, ya tengo resuelto mi problema número 1. Perfecto, ahí está. Bien, pasemos entonces a explicar un problema número 2. Bueno, nuestro problema número 2, ¿qué dice? En una encuesta a 500 estudiantes en la Facultad de Tecnología acerca de sus materias preferidas, se obtuvieron los siguientes resultados. 280 estudiantes prefieren álgebra, 120 estudiantes prefieren cálculo,
100 estudiantes prefieren física. Además, se sabe que 20 estudiantes prefieren cálculo y física, 50 estudiantes prefieren álgebra y física, y 25 estudiantes prefieren cálculo y álgebra. A 85 estudiantes no les agrada ninguna de estas materias. Con esta información se pide determinar, bueno, ahí están las consultas que debemos hacer o resolver. En este caso, el universo es 500, porque es la cantidad de estudiantes encuestados. Ahora, tenemos aquí tres materias, que son las materias de álgebra, cálculo y física. Álgebra, cálculo y física. En esta situación, es importante mencionar lo siguiente. Vean ustedes que de los datos que me dieron, ninguno tiene la palabra solo. Y tampoco está la triple intersección. Los datos que yo puedo colocar ahorita acá son aquellos que tengan la palabra solo. Ejemplo, a 20 le gusta solo álgebra. Ya ese dato pudiera haberlo colocado aquí directo, pero no tengo eso. Y el otro dato que se coloca directo es la intersección triple. O sea, la cantidad de estudiantes que les gustan las tres materias, o hacen tres actividades, o tienen tres hobbies, etc. Ese dato es fundamental. Si ese dato yo no lo tengo, entonces debo calcularlo con una fórmula, que es la que ustedes ven acá. El cálculo de la intersección de los tres conjuntos. Para eso, esta es la fórmula que va a servir para calcular esa situación. Ahora, algo importante. Aquí yo debo colocar la cantidad de personas que me respondieron la encuesta. Ojo, yo le pregunté a 500 estudiantes, pero hay 85 que no les agrada ninguna de estas materias. Entonces, en verdad, no es cierto. Yo en mi fórmula no voy a poner 500. Voy a poner 500 menos 85. 415 fueron los que me respondieron. Los otros 85 no me respondieron lo que yo quería en cuanto a la encuesta. O sea, me dijeron, no me gusta ni álgebra, ni cálculo, ni física. Me gusta dibujo, me gusta química, etcétera. Entonces, esos 85, ¿no es cierto? Ya yo los puedo colocar en esta parte de acá, gráfico, en cualquier parte afuera de los círculos, ¿no? Representando a las personas que me dijeron que no les gusta ninguna materia. Pero vuelvo a recalcar, yo no puedo poner 500 en mi fórmula, porque si pongo 500 estoy diciendo, todos me respondieron que les gusta álgebra, que les gusta cálculo y les gusta física. Y eso no es verdad. Ahora aquí, reemplazando los datos. Álgebra me dijeron 280. Cálculo me dijeron 120. Y física me dijeron 100, según la información que está acá en el ejercicio. ¿No es cierto? 280 prefieren álgebra. Ahí está. Luego, 120 prefieren cálculo, ¿es cierto? Y luego, 100 estudiantes prefieren física. Hasta ahí hemos reemplazado en la fórmula. Bien, ahora, dice, se sabe además que 20 estudiantes prefieren cálculo y física. Cálculo y física, aquí, cálculo y física, 20 estudiantes. Luego, 50 estudiantes prefieren álgebra y física. Álgebra y física, acá, 50 estudiantes. Luego, 25 estudiantes prefieren cálculo y álgebra. Aquí está. Cálculo y álgebra prefieren 25 estudiantes. Entonces, estos datos que me han dado acá, ¿no es cierto? Son datos de intersección que ya están listos para ser reemplazados en la fórmula, ¿no es cierto? Y entonces ahora, si ustedes pueden notar, en la fórmula nosotros tenemos una incógnita. ¿Y cuál es la incógnita? Las personas que prefieren las tres materias. Entonces aquí voy a despejar. Obviamente utilizando mi calculadora, llegaré a lo siguiente. Sumando y restando todo esto, esto me va a dar 280 más 120 más 100 menos 25 menos 50 menos 20, eso me da
405. Lo que significa que despejando esto de acá, llegaríamos a lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual a 415 menos 405, porque esto que está sumando pasa a restar, y entonces esto me daría 10. Lo que significa entonces que la fórmula me está diciendo que hay 10 estudiantes que prefieren las tres materias, y ese dato yo ya puedo colocarlo acá en la parte del medio, y eso ya me va a permitir calcular todo lo demás, ya que este es un dato fundamental. Ahí está. Con este relleno todo lo demás. Listo. ¿Cómo se rellena? Bueno, empecemos por las intersecciones, ¿no? Busquemos las intersecciones. 20 estudiantes prefieren cálculo y física. Cálculo y física. Aquí. Son 20. Como ya puse 10, me están faltando 10. Listo. Luego, 50 estudiantes prefieren álgebra y física. Álgebra y física aquí. Como ya puse 10, me están faltando 40. Vean ustedes de que todo se rige con ese dato que está en el centro. Entonces aquí, 40. Ahí están los 50 que prefieren álgebra y física. Y 25 prefieren cálculo y álgebra. Aquí, si ya tengo 10, entonces me están faltando 15. Por lo tanto, yo debo ir acá, ¿no es cierto? Y colocar mi resultado. Y ahora debo completar. ¿Cuántos estudiantes prefieren álgebra? Pues dice que prefieren álgebra 280. ¿Cuánto ya puse en el conjunto que está con rojo? 15 más 10 más 40. Puse 65 personas, pero debo llegar a 280. Entonces me faltan 215 personas que las debo colocar en esta parte de acá. Listo. Ahí está. 215. Ahora, en el conjunto de cálculo son 120. Cálculo es el conjunto de verde. 120. Yo ya puse 15 más 10 más 10, puse 35 personas. Pero debo llegar a 120. Me faltan 85 personas. Entonces vengo acá, ¿no es cierto? Y digo, aquí debo poner 85. Y en el conjunto de física son 100. Ya puse 40, 50, 60. Me están faltando 40. Listo. No es más. Ahora a responder las dudas del ejercicio o las consultas. Bien, las consultas dicen, ¿cuántos estudiantes prefieren las tres materias? Bueno, eso lo calculamos aquí, ¿no? Entonces, aquí sería la respuesta la siguiente. Prefieren las tres materias 10 estudiantes. Listo, ahí está respondido nuestro inciso A. Perfecto, muy bien. Y esto lo marcamos con otro color. ¿Qué más dice nuestras consultas? ¿Cuántos estudiantes prefieren álgebra o física, pero no cálculo? A ver, álgebra o física, pero no cálculo. Veamos ese resultado. Bueno, para este resultado, esto quedaría así. Habíamos dicho de que la letra O significa a todo álgebra y a todo física, a esos dos, le vamos a quitar cálculo. Si yo al conjunto rojo y al conjunto azul le quito el conjunto verde, me queda 215 más 40 más 40. 215 más 40 más 40, y eso en total me da 215 más 80, lo cual son 295 estudiantes. Listo. Ya tengo la respuesta del inciso B. Y ahora voy a responder en inciso C. ¿Cuántos estudiantes prefieren solamente álgebra? Entonces, solamente álgebra prefieren,
Vamos al gráfico, aquí está, ¿no? 215 solamente prefieren álgebra. 215 estudiantes. Y listo. Ya tengo la respuesta de las tres consultas de este segundo ejercicio que nos han pedido resolver. Por lo tanto, ahí tenemos la solución del problema. Bueno, tenemos un tercer ejercicio que vamos a explicar, porque no siempre estos problemas se resuelven con fórmulas o con el diagrama a priori. A veces tenemos que formar ecuaciones de primer grado. Y las ecuaciones de primer grado, ¿cierto? Se forman cuando yo en un problema leo la palabra solo o la palabra pero no. La palabra solo y la palabra pero no son señales de que en el problema voy a tener que aplicar ecuaciones de primer grado. Para eso, formo mi diagrama, ¿no? Pongo letras que correspondan a la historia, primer planta, segunda planta, tercer planta, primer planta, segunda planta, tercer planta, y entonces a cada zona le coloco un valor. Este valor ustedes lo pueden colocar con las letras que ustedes vean conveniente. Yo aquí puse A, B, C, D, E, F, G. Con eso, yo puedo formar mis ecuaciones con cada dato. Miren lo que voy a hacer. Un ingeniero que dirige la construcción de un edificio de 3 plantas distribuye al personal de la siguiente manera. 43 trabajan en la primer planta. Entonces, agarro y digo, primer planta, el conjunto rojo. Ahí yo puse las letras A, B, C y D. La suma de todo eso debe darme 43. ¿Cómo sabes? Porque el problema me está diciendo, ¿no es cierto? Que en la primer planta hay 43 personas trabajando. 58 en la tercera planta. Perfecto. ¿Qué letras puse en la tercera planta? Puse C, D, F y G. Entonces vengo acá y digo C, D, F y G. Tengo en total 58. Listo. ¿Qué más dice el problema? 16 en la primera y segunda planta. Ok, tengo 16 personas que trabajan en la primera y segunda planta. Bien, primera y segunda planta sería B y C. B y C trabajan en la primera planta y en la segunda planta. O sea que la suma de B más C tiene que darme 16. Ahí está. Luego dice 22 en la primera y tercera planta. 22 en la primera y tercera, o sea, C y D. Entonces, C más D, ¿no es cierto? C más D tiene que darme 22. ¿Qué más dice? 7 trabajan en las tres plantas. Bien, eso está representado por C. C es igual a 7. Luego dice, 52 trabajan en una sola planta. Bien, ¿dónde están los que trabajan en una sola planta? ¿Qué letras representan a los que trabajan en una sola planta? A, E y G. A trabaja en una sola planta, la primera. E trabaja en una sola planta, la segunda. G trabajan en una sola planta, la tercera. Así que A más E más G. Entonces aquí, ¿es cierto? Agarramos y decimos A más E más G. Eso debe darme, ¿es cierto? 52. Y nuestra última ecuación es 37 en dos plantas a la vez
pero no en la 3. O sea, hay 37 que trabajan en dos plantas. ¿Quiénes trabajan en dos plantas? B, D y F. Entonces la suma de B más D más F, eso me genera un valor de 37. Vean ustedes de que de cada dato he generado una ecuación. De aquí yo ya puedo colocar directamente que C vale 7, porque ya es un valor conocido. Y entonces aquí yo puedo ir resolviendo mis ecuaciones, resolviendo las ecuaciones de primer grado. Tenemos entonces los siguientes resultados. Por ejemplo, de aquí, de esta ecuación, yo puedo despejar D y puedo decir, de acá, D, ¿es cierto? Es igual a 22 menos C. Está sumando, pasa a restar. Entonces D, tranquilamente, sería 22 menos 7, porque ya sabemos que C vale 7, y entonces ya conozco D. 22 menos 7, eso me daría 15. Entonces vengo acá y digo D ya tiene un valor de 15. Voy rellenando mi diagrama. Listo, ¿no? Ahora, de acá puedo calcular P. De esta ecuación puedo calcular P. Entonces vengo acá y digo, a ver, hagámoslo más detallado. Aquí pongamos cálculo del valor de D, ¿no? Para que quede más detallado esto. Ok, aquí vamos a hacer el cálculo del valor de P. Entonces, la idea es buscar una ecuación donde conozcamos una variable y tengamos una incógnita. Y aquí, por ejemplo, yo puedo calcular B. B, ¿no es cierto? Va a ser igual a 16 menos C. De aquí, C sabemos que vale 7. Entonces, B ya me está saliendo un resultado, que sería 9. Entonces, agarro y digo, B vale 9. Listo, ya está. Perfecto. Esto vamos a bajarlo acá, obviamente. Muy bien. Listo. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué más puedo calcular? Veamos nuestras ecuaciones. Ahora, analicemos. Eh, tengo B, tengo C, tengo D. Puedo calcular A de aquí. De la primera ecuación, puedo calcular A. Entonces voy buscando, ¿no es cierto? Mis ecuaciones, cálculo del valor de A. Voy buscando mis ecuaciones en la que tenga una sola incógnita. Y en este caso es esta de acá, ¿no? De aquí yo puedo decir de que A, ¿cierto? Va a ser igual a 43 menos B menos C menos D. Entonces acá A va a ser igual a 43 menos B, que vale 9, menos C, ¿cierto? Que vale 7, y menos D, que vale 15. Y entonces ya tengo el valor de A. Perfecto. Hagamos la resta. 43 menos 9 menos 7 menos 15, eso me va a dar 12. Entonces el valor de A vale, que lo vamos a colocar, 12. Listo. ¿Qué más puedo calcular? Vean ustedes que hay una ecuación que dice que P más D más F es 37. Y yo ya tengo B y D. Me faltaría F. Entonces puedo ocupar esta ecuación para calcular la variable F. Entonces vengo acá y digo cálculo del valor de F. Listo. De aquí despejamos y decimos F es igual a 37 menos B menos D. Perfecto. De aquí F
va a ser igual a 37 menos B, que vale 9, menos D, que nos dio 15. Listo. Aplicamos calculadora y obtenemos el resultado de F, que sería 37 menos 9 menos 15, y eso me da 13. Listo. Me vengo para acá y relleno en mi diagrama de Venn. Perfecto. Me estaría faltando E y G, ¿no es cierto? Bien, pero eso lo puedo calcular de la siguiente manera. Ocurre de que dice una ecuación, ¿no es cierto? De que C más D más F más E, C más D más F más G es 58, ¿no? C más D más F más G es 58. Yo conozco C, D y F, me está faltando G, entonces de ahí puedo calcular la variable G. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Me vengo para acá y digo cálculo del valor de G. Entonces aquí coloco mi ecuación y despejo G. G va a ser igual a 58 menos C menos D menos E. Listo. De acá reemplazamos los datos y tenemos menos C, podemos verlo de acá, que es 7, menos D, que es 15, menos F, que es 3. Entonces G, ¿no es cierto?, me va a dar un resultado. 58 menos 7 menos 15 menos 13, eso me va a dar 23. Entonces ya sabemos aquí que G tiene el valor de 23. Y solo me estaría faltando E. Si nosotros vamos a ver nuestras ecuaciones y buscamos la variable E, hay una ecuación que dice de que A más E más G es 52. A más G es 52. Conozco A, conozco G, falta E. Entonces, calculo del valor de E. Listo. Planteamos esa ecuación, ¿no es cierto? Y entonces aquí obtenemos nuestro resultado en cuanto a la variable que me está faltando para completar mi diagrama de E. Sería 52 menos A menos G. Listo. Reemplazando esto, tuviésemos los siguientes resultados. ¿Cuánto vale A? A vale 12. ¿Cuánto vale G? G vale 23. Listo. Calculadora. Y tenemos 52 menos 12 menos 23. Eso me da 17. Entonces aquí ya tengo, vean ustedes, todos mis resultados calculados. Con esto yo voy a poder responder todas las preguntas que me hicieron en el ejercicio. Las preguntas que me hicieron fueron las siguientes. Obviamente yo puedo responder todo lo que me pregunten cuando yo tenga rellenado mi diagrama de Venn, ¿no? Entonces acá, vean ustedes, formamos ecuaciones, fuimos despejando variable por variable y ahora vamos a responder nuestros incisos. La pregunta, inciso A, dice, ¿cuántos trabajan en la primera y segunda planta, pero no en la tercera? Lo queremos saber, ¿no? La cantidad de trabajadores en la primera y segunda planta, pero la, no la tercera, va a ser igual. Ok, entonces aquí obtendremos un resultado. Ese resultado va a ser el siguiente. Primera y segunda sería estos dos, pero no la tercera. Si quito el conjunto azul, me quedaría 9 trabajadores.
9 trabajadores, estimados jóvenes, están trabajando en la primera y segunda planta, pero no en la tercera. Entonces, todo acá podemos escribirlo así, ¿no? Para que nos quede eh, en un solo renglón. Primera y segunda planta, pero en la tercera, 9 trabajadores. Luego, en el SOE, ¿cuántos trabajan únicamente en la segunda planta? Entonces, únicamente en la segunda planta tenemos lo siguiente. Bueno, en esta parte vamos a ir a nuestro diagrama de Venn y vamos a decir, los que trabajan únicamente en la segunda planta son 17. 17 trabajadores. Listo, perfecto. Esta es la respuesta del inciso B. Y aquí está la respuesta de nuestro inciso A. Y ahora tenemos, ¿no es cierto?, lo siguiente. Vamos a ver, ¿no? El C. ¿Qué cantidad total de personal dispone el ingeniero en la obra? Entonces, me están pidiendo la cantidad total de trabajadores. Entonces, la cantidad total de trabajadores sería obviamente la suma de todos mis datos que he puesto en mi diagrama. O sea que aquí sería, ¿cierto? 12 más 9 más 7 más 15 más 17 más 13 más 23. O sea, 96. Lo que significa que el universo era de 96. El universo, 96 trabajadores. Por lo tanto, este ingeniero tenía a su disposición 96 trabajadores, los cuales distribuyó, ¿no?, en las tres plantas, en la primera, en la segunda y en la tercera, y fue haciendo, ¿no es cierto?, acomodaciones en cuanto a sus trabajadores, y bueno, eso nos permitió poder calcular la solución del problema. Entonces aquí vean ustedes de que estas ecuaciones salen de cada dato que nos da el problema. ¿Y cuando hacemos ecuaciones? Hacemos ecuaciones cuando en el ejercicio aparece la palabra pero no o la palabra solo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación, ¿no es cierto? Dejemos claro esto, de la primera planta. Hagamos el detalle, ¿no es cierto? No es necesario hacerlo así, pero lo voy a hacer para que quede claro. Esta es la ecuación de la tercera planta. Ahí está, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de la primera y segunda planta. Primera y segunda planta. Ahí está, se genera esa ecuación. Luego tengo la ecuación de la primera y tercera planta. Primera y tercera planta. Perfecto. Luego tengo la ecuación que dice 7 trabajan en las tres plantas, ¿no? Esta es la ecuación de la triple intersección, ¿no es cierto? O sea, primera, segunda y tercer planta. En las tres plantas tengo 7 trabajadores y luego tengo la ecuación de 52 que trabajan en una sola planta. Aquí, en una sola planta, y estos en dos plantas a la vez, pero no en las tres. Listo, mi estimado joven. Ahí está, en detalle, todas las ecuaciones que formamos de acuerdo a los datos y de acuerdo al diagrama de Venn, con lo que después fuimos calculando variable por variable. Aquí fuimos calculando el valor de D, aquí fuimos calculando el valor de B, aquí fuimos calculando el otro valor, que en este caso es el valor de A, y claro,
¿Cómo nos damos cuenta de que nuestras ecuaciones fueron bien interpretadas? Porque no tuvimos ningún problema en calcular ninguna variable. Si yo me topo con una ecuación con dos incógnitas, algo estoy interpretando mal. Lo coloco en el diagrama de Venn y respondo todas las consultas pertinentes de acuerdo al ejercicio. Luego, en el problema anterior, tuvimos que aplicar la fórmula. Esta es la fórmula general, ¿no es cierto? En la que he ocupado las letras del problema, ¿no? Álgebra, cálculo y física. Se recomienda poner letras que ayuden a identificar la historia. Y entonces aquí la idea fue de que se planteó esta fórmula porque nos faltaba la triple intersección. Y la triple intersección es el dato que no puede faltar. Y cuando falta, se calcula con esta fórmula, reemplazamos los datos, encontramos ese dato que es fundamental y con él vamos rellenando nuestro diagrama de Venn. Si esta suma no me da, en este caso 500, no quiere decir que esté mal. Quiere decir que hubieron personas que no prefirieron ninguna de estas materias. Y eso pasa en la vida real. Cuando tú haces una encuesta, hay personas que te dicen, no me agrada este idioma, no me gusta esta materia, no me gusta este hobby, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el problema número 1, lo que hicimos fue que cuando en una historia de número de elementos, de aplicación de número de elementos, tenemos datos con la palabra solo o la triple intersección, esos datos se colocan de una vez en el problema y esos datos te ayudan a rellenar los demás. Vuelvo a repetir de que si la suma de todo esto no me da, en este caso 140, no es que esté mal, es que hubieron personas que no les agradó ninguno de los idiomas. Y una vez hecho eso, podemos responder todas las consultas que me hicieron de acuerdo a lo que está pidiendo el ejercicio. Muy bien, mis estimados jóvenes. Entonces, aquí vimos de que los problemas se pueden hacer con fórmulas o los problemas se pueden hacer con ecuaciones de primer grado. Aclaremos finalmente para terminar esta clase. Cualquier ejercicio de esta clase se puede resolver con ecuaciones. El método de las ecuaciones de primer grado me resuelve cualquier ejercicio. Ahora, ¿por qué aquí no hicimos ecuaciones? Porque los datos me permitían de una vez ir llenando mi diagrama para poder calcular la solución. Entonces, por eso, digamos, de que hicimos de esa manera. Sin embargo, recalco, con las ecuaciones de primer grado, nosotros podemos hacer cualquier ejercicio. Mis estimados jóvenes, con la idea de que esto haya sido entendible para ustedes, me despido de ustedes muy atentamente y nos reencontraremos en una siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Les deseo un excelente día.